Bueno, hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva parte del capítulo uno del volumen 14, obviamente de Overlord. Y el día de hoy estamos con la parte 7. Y tenemos una parte bastante extensa, ¿eh? Bastante que leer el día de hoy. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a dejar listo las ilustraciones por si aparece algo interesante. Ya. Así que vamos allá. Vi que aparecía Albedo, así que ya coloqué Albedo ahí, así que vamos a ver qué sucede. Continuamos justo en donde lo dejamos, obviamente, en la parte anterior. Mm, en la parte anterior me puse a ver quién era Tira, porque en la parte anterior se menciona una tal Tira que está junto a unos Hansos entrenando espías humanos para el reino hechicero. Y pues algunos sí había mencionado que Tira era la hermana mayor, o bueno, no sé si hermana mayor, pero hermana de Tía y Tina, las dos chicas de Blue Roses. Esta es una tercera hermana, o sea, son tres hermanas. Pero Tira es la líder de Ijanilla, que es este grupo de asesinos que está entre las ciudades-estado y el imperio. Y parece que tiene algún tipo de relación de negocios con Ainz. Imagino que Ainz la contrató para que, pues, le ayudara a entrenar espías humanos. Así como vimos que en la parte anterior él estaba queriendo mandar espías para saber, pues, lo que hacían las otras naciones, qué movimientos hacían. Entonces, mal chiste, mal chiste. Entonces, continuemos. Capítulo uno parte 7. Aunque había abogado por la búsqueda de talentos en el sector educativo, el reino hechicero aún no había implementado la política poco realista de educación universal para todos. Si el nivel de educación aumentaba, también lo harían los avances tecnológicos y culturales, pero también podría fortalecer a los débiles. Aunque sus políticas actuales podían llevar a algunas personas con talentos desconocidos a permanecer como agricultores por el resto de sus vidas, eh, la paz de Nazarick era la principal prioridad. Eh, no creo, no, de eso lo dice Actor de Pandora, no creo que sea una mala idea. Después de que Actor de Pandora estuvo de acuerdo, el trío comenzó a caminar en otra dirección dirigida por Narveran. Recordemos que están caminando Ainz, Actor de Pandora y Nave juntos. Bueno, Narveran. No habían pasado ni 2 minutos antes de que Ainz recibiera un mensaje. ¿Ainz-sama? Entoma, ¿qué está pasando? Ainz caminó mientras hablaba y se sintió bastante intranquilo. No podía recordar la última vez que había recibido un mensaje como este año, por lo que debía haber sido algún tipo de emergencia. Pero la intrépida sonrisa de Ainz nunca flaqueó. Toda la terrible experiencia en el Reino Santo fue tan dolorosa que nada podría ser peor en comparación. Quedó traumado. Comparado con el infierno por el que tuve que pasar, nada de lo que este mundo pueda arrojarme será imposible de deshacer. Pobre Ainz. La solicitud, como había esperado, era que volviera a Nazarick de forma inmediata. Después de responder que lo haría, Ainz le ordenó a Narveral que también trajera al resto de las sirvientas a Nazarick. Abrió una puerta, una gate, después de despedirse de los dos para permitir que regresaran los Hansos que habían estado asegurando su perímetro. Solo entonces Ainz regresó él mismo a Nazarick. Después de despedir a los Hansos, tomó el anillo de Ainz Old Gone de Solution, que lo había recibido nuevamente. Usando el anillo, se teletransportó al 10.º piso y comenzó a caminar hacia la habitación que era su destino. Las habitaciones que eran importantes o especiales en Nazarick habían sido marcadas para poder teletransportarse directamente a sus puertas con el anillo. Este no fue el caso con las habitaciones que se consideraban normales desde el principio, y por lo tanto no se podía teletransportar directamente a ellas. Esto podría verse como el único defecto del anillo, que permitía a su usuario teletransportarse libremente dentro de Nazarick, pero ya no les era posible modificar sus funciones.
Si todavía tuvieran los kits de creadores de Yggdrasil, podría ser posible, pero ni el inventario de Ainz ni el de Nazarick tenían ninguno. Albedo se paró frente a la puerta del destino de Ainz, esperando su llegada. Ainz no investigó cuánto tiempo había estado esperando allí, sino solo sobre el progreso que había logrado en sus tareas asignadas. Has estado trabajando duro. Gracias. No soy digna de sus alabanzas, de su alabanza. Ainz suspiró por dentro cuando vio a Albedo bajando la cabeza profundamente. Aunque había dicho que regresaría de inmediato, no les había dado un plazo específico. La idea de que podría haber perdido el tiempo de Albedo haciéndola esperar inquieta a Ainz no lo hizo y no podía dejar que esos pensamientos se mostraran en su rostro. Vale, ok. Esto había sucedido varias veces antes. A pesar de decirle a Albedo que no era necesario que ella lo esperara cada vez, ella siempre había insistido, diciendo que era natural que un sirviente le diera la bienvenida al regreso de su amo. De hecho, había hablado sobre esto no solo con los guardianes de piso, sino también con los guardianes de área y las sirvientas. Cada vez que lo mencionaba, sus respuestas eran las mismas que Albedo le estaba dando en estos momentos. Las criadas estaban especialmente entusiasmadas con sus respuestas, demostrando un nivel de determinación que incluso podría hacer que alguien como Ainz se acobardara y se disculpara. Si este era el consenso general, entonces Ainz, como su señor supremo, tenía que renunciar a sus opiniones personales sobre el asunto. Albedo abrió la puerta de la habitación y le dio la bienvenida a Ainz. Ainz creía que no era un hombre lo suficientemente sobresaliente como para ser digno de tal trato, y con gran culpa, okay. Puso la fachada de que todo esto era de esperar y entró en la habitación delante de ella. Vale. Y con gran culpa, lo siento, puso la fachada de que todo esto era de esperar y entró en la habitación delante de ella. Están todos. Shaltiar, Cocytus, Aura y Mare y Demiurge. Los guardianes de piso ya se habían reunido en esta sala y todos se inclinaban hacia el trono que de alguna manera irradiaba oscuridad. Detrás del trono colgaba la bandera del reino hechicero de Ainz Old Gone. Parecía que todos los que se suponía que estaban aquí ya estaban aquí. En casos como este, donde todas las manos estaban encubiertas, Ainz tenía que ser el último en llegar de acuerdo con los procedimientos. A menos que fuera para una ocasión especial, nadie llegaría más tarde que él. Teniendo en cuenta que están todos los guardianes, voy a poner rápidamente una ilustración en que aparezca Ainz y los demás guardianes. Acá. Vamos a colocar esta. ¿Por qué no? Vale, continuemos. Ainz examinó a los guardianes postrados frente a él. Cada guardián de piso había tenido sus propios deberes en el pasado, pero recientemente el alcance de su trabajo había aumentado por un amplio margen. El sistema de transporte aéreo, que se basaba principalmente en monstruos voladores, en su mayoría dragones, había establecido una red de transporte entre el reino hechicero, el imperio, el reino enano y la desolada región habitada por semihumanos al este del reino sagrado. La que fue puesta a cargo de esta red, Shaltiar, ahora tenía la responsabilidad de utilizar sus habilidades para establecer gradualmente una red de transporte terrestre. Shaltiar está trabajando fuerte en el transporte. El encargado de controlar el clima en los territorios y construir una tumba subterránea en las afueras de Erantel, Mare, también estaba trabajando junto al recién creado gremio de aventureros. El encargado de comandar, administrar y entrenar al ejército del reino hechicero, que consistía principalmente en los no muertos, pero también incluía varios tipos de semihumanos y un pequeño número de humanos, era Cocytus. La que solía
tener que comandar sus propias bestias mágicas, pero ahora tenía que operar un departamento que desplegaba una red de advertencia que brindaba una cobertura adecuada sobre los límites cada vez mayores de los territorios del reino hechicero, era Aura. El que estaba estableciendo una agencia de inteligencia en el séptimo piso de Nazarick era Demiurge. Solo así, las responsabilidades de cada guardián de piso crecieron con el tiempo. Habían crecido con el tiempo. Por eso había planes para trasladar algunas de esas responsabilidades a aquellos que hasta ese momento solo se habían preocupado por la defensa interna de Nazarick, los guardianes de Aria. Huelga decir que el encargado de controlar el progreso de todos, recibir solicitudes o sugerencias y aprobar los diversos asuntos del reino hechicero, la supervisora de los guardianes, Albedo, había sido la más ocupada de todas. La verdad era que nadie estaba tan ocioso como Ainz. Sus deberes diarios equivalían a simplemente practicar para actuar más como un señor supremo. Era un hecho profundamente vergonzoso de admitir. Básicamente lo habían convocado para algo que aquellos que estaban ocupados en las tareas más importantes habían considerado que requerían su presencia. Ainz caminó de manera digna por el centro de la habitación. Albedo cerró las puertas detrás de ellos y los siguió de cerca. Se sentó en el único asiento de la sala. Albedo se arrodilló frente a él y dijo: Ainz-sama, los guardianes de cada piso han llegado. ¿Qué quieres decir con que han llegado? Ya estaban aquí. Por supuesto, Ainz no lo hizo y no podía decirlo en voz alta. No lo dijo en voz alta prácticamente. Ustedes, guardianes de piso, han estado trabajando duro. Levanten la cabeza. Sí, los guardianes levantaron la cabeza al dar sus respuestas claras, una acción que fue perfecta y al unísono. Originalmente, Albedo había sido quien les había pedido que levantaran la cabeza, pero Ainz había decidido poner fin a eso. Aunque se había dicho que un superior no debería hablar tan fácilmente con sus subordinados, Ainz no quería distanciarse tanto de ellos. La mirada de los guardianes, que hizo evidente su absoluta lealtad, cayó sobre el cuerpo de Ainz. En el pasado, Ainz no podía manejar ese tipo de atención, pero su piel se había vuelto gruesa en los últimos tiempos, hasta el punto de que no le afectaba en lo más mínimo, actualmente. Pero, ¿por qué? ¿Me estoy dando la impresión equivocada? ¿O se sienten aún más leales de lo que eran antes? No, tiene que ser la impresión equivocada, ¿verdad? Ainz, que no recordaba haber hecho nada que pudiera haber elevado su lealtad, evitó las miradas de bienvenida de los guardianes para explorar al azar la habitación en la que se encontraba. Esto no fue porque no pudiera manejar sus miradas, sino que simplemente lo hizo. Lo hizo de todos modos. A ambos lados de la habitación había puertas que no eran similares a la que acababan de atravesar, puertas que no estaban garantizadas dado el tamaño relativamente pequeño de la habitación. La habitación estaba decorada de una manera tan exquisita que emanaba un aire de grandeza. Había sido creada para ser la sala de audiencia dentro de Nazarick. Otra fue creada en Erantel. La sala del trono de Nazarick era gloriosa, pero era demasiado espaciosa y se sentiría vacía si no se reunieran suficientes personas dentro. Podía reunir suficientes personas si quisiera, pero considerando problemas como la presencia de un objeto mundial, algo que estaba entre los activos más fuertes de Nazarick y que por lo tanto no podían ser vistos casualmente por otros, se construyó una sala de audiencia. Todo en Nazarick fue hecho por los miembros de su gremio en el pasado, excepto esta sala de audiencia. Bajo las órdenes de Ainz, los guardianes de piso habían puesto gran consideración, aunque no era como si de todas formas se necesitara mucha consideración, para reacondicionar una habitación vacía para este propósito exacto. Esto hizo que Ainz fuera muy feliz, o hizo muy feliz a Ainz. Los NPCs creados por los miembros del gremio habían creído... Lo siento, porque se bajó todo. Los NPCs creados por
por los miembros del gremio habían crecido más allá de ser simples NPC. Era como si se hubieran convertido en jugadores. Siempre llegará un día en que los polluelos dejarán su nido para volar solos, ¿eh? Ainz sonrió mentalmente. Cada uno de ellos lo había enorgullecido. Suzuki Satoru no había tenido hijos, y tampoco muchos de los otros miembros del gremio. No estaba seguro, pero tal vez esto era lo que era ser padre. En cualquier caso, esto no era lo que sería ser madre probablemente. Se sumergió en sus propios pensamientos por un momento. Sin embargo, nadie hablaría hasta que él hablara, por lo que se vio obligado a hacerlo a pesar de no ser el maestro de ceremonias o algo similar. Entonces, Albedo, dime la razón por la que todos se reunieron aquí. Es algo importante para Nazarick, o más bien para el reino hechicero, ¿verdad? Sí, en pocas palabras, nuestro grano que se transportaba a través del reino hacia el reino santo fue saqueado hace 4 días. Oh, ¿y quién hizo eso? Un noble del reino. Se viene, gente. La luz en los ojos de Ainz brilló por un momento. Albedo estaba siendo vaga. Normalmente ella informaría el nombre, el poder militar y el objetivo de los nobles de una vez. ¿Por qué pasa esto? Ainz lo pensó mientras preguntaba más. ¿El comerciante de los 8 dedos a cargo del transporte no tenía soldados que vigilaran las caravanas? Además, la regla era que nuestra bandera debería estar ondeando, ¿sí? ¿Qué significa que el reino ¿Esto significa que el reino ha elegido comenzar una guerra con nosotros? Había pensado, a juzgar por las acciones del reino, que estaban tratando de evitar una guerra, pero ahora parecía ser un juicio incorrecto. ¿O fue el incidente en sí mismo algún tipo de estrategia? Ainz se dio cuenta de otra posibilidad a medida que sus pensamientos se desarrollaban. ¿Podría ser que los 8 dedos nos han traicionado? No, bueno. Albedo bajó la cabeza mientras murmuraba. Luego miró a Ainz como si estuviera tratando de echar un vistazo. Ainz pensó que su actitud actual era bastante rara. Se siente culpable. Más bien, esta podría haber sido la primera vez que ella mostraba este tipo de comportamiento. Se estaba comportando como una niña pequeña que tenía miedo de ser regañada, definitivamente diferente a la supervisora que siempre había sido. ¿Qué pasa, Albedo? ¿Pasa algo? Ainz mantuvo cuidadosamente su digna fachada y sintió como si su espalda estuviera empapada de sudor. Ainz, por supuesto, no podía sudar. ¿Fue por un error que Ainz había cometido? Si ese fuera el caso, entonces la respuesta de Albedo tendría sentido. Se estaba comportando como una empleada que había tenido que señalar los errores que su jefe había cometido y que lo habían estropeado todo. ¿Un noble del reino? No tengo idea. ¿Hice algo? No hice nada gracioso en los últimos meses, ¿verdad? No, ¿podría? Cuando Ainz, que ni siquiera podía recordar los documentos que había sellado hace unas semanas, lo pensó, cada vez se sentía más como si había sido su error. Su ansiedad creció junto con sus pensamientos. No, espera, lo tengo. ¿No se lo dije a Albedo y Demiurgo durante el Reino Santo? Y le dije a mucha gente lo mismo después de regresar. Sí, cometí un error deliberadamente. Más allá de mí, eres genial. Espera, ahora es el momento de usar esa excusa. Ainz siempre había pensado que el título de un señor absoluto era demasiado para él. Ya era hora de que se lo quitara. Tenía una sonrisa cordial en su rostro. No te preocupes por eso, Albedo. Cuéntame qué pasó. Sí, Ainz-sama. Seguramente recuerde nuestro plan de hacer uso de un noble idiota con el fin de obtener el control del reino. ¿Mm? Ainz hizo una pregunta en su mente. Lo que ella dijo no era lo que él había esperado, pero en ese momento Ainz sabía qué decir. ¿Ese tonto tuvo algo que ver con eso? Albedo asintió. Sí, ese imbécil ha causado este incidente. Ainz-sama, probablemente ya se ha dado cuenta de la posibilidad de que esto podría ser un esquema de la clase dominante del reino.
Ok, está bien. Más malentendidos, ¿eh? Heinz comenzó a pensar. No podía ver los aspectos más profundos de tal esquema, pero probablemente era beneficioso para el reino condenar a un noble asociado con Nazarick. De esa manera podrían purgar una plaga de sus filas. Entiendo, pero ¿la culpa realmente recae en ese imbécil? No es una estratagema del reino, ¿verdad? Espera, Albedo ya debe haber investigado la información. Perdón por las preguntas innecesarias. No, esas preguntas son naturales para hacer, Ainsama. Hemos preparado un testigo para este propósito, Shaltier. Entendido. Qué voz más rara le puse a Shaltier. Entendido. Shaltier hizo una reverencia, se levantó y luego salió por la puerta de la izquierda. Justo después de eso, una mujer detenida a ambos lados por dos caballeros de la muerte regresó con Shaltier. Estaba tan delgada que sus huesos eran visibles como si estuviera enferma. También tenía bolsas pesadas debajo de los ojos, no usaba maquillaje y tenía el cabello desordenado. Se podían ver manchas de lágrimas alrededor de sus ojos inyectados en sangre que se movían sin control como una pequeña criatura aterrorizada. Tomar un poco de agua. Lo que causó el pendejo de Philip. Ay, seguro Renner también está algo asustada, imagino yo, de creer que ella fue la causante de todo, quizás, imagino yo. Continuemos. Heinz recordó haber visto a esa persona en alguna parte, pero no pudo recordar detalles importantes como su nombre y posición. Mientras hacía todo lo posible por buscar entre sus recuerdos, los caballeros de la muerte la soltaron. La mujer se arrodilló en un movimiento suave. Era perfecto, incluso se podría decir que era hermoso. Era algo que solo era posible a través de una cantidad adecuada de entrenamiento. Heinz incluso sintió un poco de respeto por ella por eso. Es mujer. Su majestad. Su voz temblaba mucho. Se detuvo por un momento y luego volvió a hablar. Su majestad. La sala quedó en silencio. Al darse cuenta de que era su turno de hablar, Heinz dijo con voz profunda: Mujer, te permito decir tu nombre. Ah, Ilma Signayo, su majestad. Hice trampa porque ya había visto que salía, Ok, vale. Ay, fue madre. Ay. Sus recuerdos despiertos se extendieron como enredaderas. Era una de las líderes de los 8 dedos, el sindicato del crimen del reino. No sabía cómo no se sabía cómo entendía el ruido que Heinz había hecho inconscientemente. Ilma, que no había levantado la cabeza ni una sola vez, gritó cuando su frente se frotó contra el suelo. No tengo idea, ni idea, no tengo absolutamente ninguna intención de desobediencia. El robo de granos no tiene nada que ver conmigo. Pobrecita. Heinz echó un vistazo a la espalda de Albedo. Sería increíblemente fácil determinar si la mujer había mentido, por lo que Albedo debía haberlo comprobado antes. Entonces, ¿por qué no informó los resultados directamente a Heinz? Heinz no sabía qué estaba pensando Albedo, pero ciertamente no se trataba de apuñalarlo por la espalda, traicionarlo. En realidad, probablemente era todo lo contrario. Había algunos malentendidos desconocidos que se debieron a que ella se debieron debido a que ella tenía a Heinz en demasiada consideración. No sería apropiado preguntarle al respecto directamente. Me metí en esta situación porque actué repetidamente como mi personaje, ¿no? Albedo no entenderá si esto continúa. ¿Debo preguntar y ver qué pasa? Hubiera estado bien si Albedo fuera la única que esté aquí, pero los otros también están aquí. Heinz miró a Aura y Mare. La próxima vez, supongo. En primer lugar, permítanme confirmar si Signaeus está diciendo la verdad. Dominar. O en inglés, ¿cómo sería? Dominate.
Después de lanzar el hechizo, Ainz le preguntó a Signaeus: ¿jugaste algún papel con ese noble robando nuestro convoy de granos? Ninguno en absoluto. Una persona dominada no podía mentirle a su dominador, lo que significaba que Signaeus no tenía conexiones directas con el incidente. Aunque todavía era posible una conexión indirecta, no habría sido su responsabilidad. La hipótesis de que había estado mintiendo por medio de la manipulación de la memoria era poco probable. ¿Ha sido descrito por otros como tener múltiples personalidades? Le está preguntando si está loca. No. Entonces, ¿deseas oponerte a nosotros? De ningún modo. No tengo la menor intención de hacerlo. Absolutamente no. Ella negó con su tono más feroz todavía. Dando testimonio de esto, Ainz la liberó de su dominar. Si tuviéramos que castigarla por un delito del que no es responsable a propósito, sería demasiado duro. Signaeus, no eres culpable. Esa es mi decisión. Signaeus levantó la cabeza y miró a Ainz con una brillante pasión dentro de sus ojos, hasta el punto de que Ainz lo encontró aterrador. Pero, Ainz-sama, ¿no deberían ser las fallas de un subordinado la responsabilidad de sus superiores? Ese cretino era su responsabilidad. Albedo tenía razón. Habla Ilma. Usted tiene toda la razón, pero tomó esas acciones al azar y por su propia voluntad. Lo había instruido varias veces. Contactarme antes de no hacer nada. Incluso había designado a un subordinado para que lo vigilara por esa razón exacta. Albedo no se opuso a su explicación. Entonces esa era la verdad. Había cumplido con sus deberes al máximo, por lo que sería demasiado cruel dejar que asumiera toda la responsabilidad por este incidente. Albedo, Recursos Humanos, había contratado a un simplón que causó problemas importantes en Signaeus, el departamento. Aunque es obvio que hubo problemas dentro de ese departamento, Ainz también entendió la tendencia de querer culpar a Recursos Humanos. Okay. Ainz, el asalariado, pensó en este tema desde la perspectiva de Signaeus. Si él dejara este asunto a Albedo y los demás, seguramente le impondrían castigos severos. Luego, ¿quién lo dice? Espera. Ainz. Las faltas de un subordinado son responsabilidad de su superior. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Que no se nos vaya Irma. Que no se nos vaya Irma. Ya. Ainz vio cómo los colores se drenaban de la cara de Ilma y continuó. Pero ese proverbio fue dicho por un líder que deseaba cargar con la carga de su subordinado. No era una forma de que los subordinados echaran la culpa a sus superiores. En cuanto a cuán abarcativa podría ser la declaración. Albedo, déjame hacerte una pregunta. Signaeus estaba a cargo de ese tonto. Pero, ¿quién estaba a cargo de Signaeus? Esa es mi responsabilidad. Soy tu maestro, así que la responsabilidad de este incidente recae en mí al final, ¿correcto? No nos atreveríamos. Esto no es absolutamente culpa de Ainz-sama. Albedo rechazó su declaración con una expresión de pánico inusual. Signaeus, cuya expresión un momento antes había sido una predicción de su propio destino, ahora miraba a Ainz con la misma chispa en sus ojos que antes. Su rostro estaba casi siempre cambiante. Aunque el modus operandi de Signaeus puede ser defectuoso, ella actuó de acuerdo con las expectativas de su oficina. Por eso, ella ha sido perdonada. La primera vez que ocurre un error es porque todos cometen errores. La segunda vez sería el resultado del descuido. La tercera vez debería haber sido evitable. La cuarta vez es la que indica la incompetencia de uno, Signaeus. Sí, Signaeus bajó la cabeza tanto que hizo un impacto audible con el suelo. Parecía doloroso, incluso desde una perspectiva externa. Para evitar que vuelva a ocurrir un incidente similar, trabaja más duro en tus medidas preventivas. Prepara un conjunto de todos los planes que puedas imaginar. Envíaselos a Albedo y espera su aprobación. Ese será tu castigo. Sí,
Signaeus frotó su cabeza contra el suelo como si estuviera tratando de bajar la cabeza aún más. Eso parece innecesario. Ainz pensó mientras se giraba para mirar hacia los guardianes. Esa es mi decisión. ¿Tienen algún comentario? No me enojaré. Son libres de decir lo que piensan. Nadie parecía tener objeciones. Aún así, cada uno de ellos habría dicho algo en la línea de las decisiones de Ainz-sama siempre son correctas. Incluso si tuvieran opiniones discrepantes, no era probable que dieran voz a sus opiniones. En cualquier caso, era mejor confirmar que no. Albedo. Sin objeciones. Demiurgo. Estoy de acuerdo con Albedo. Aura. Ninguna. ¿Yegua? Ok. Mare. Sí, no tengo ninguna objeción. Cocytus. No. No objeciones. Shaltier. Ninguna. ¿Estaban realmente bien con eso o tenían demasiado miedo de hablar? Ainz no estaba seguro, pero al menos había recibido su aprobación. Ainz asintió con fuerza con la cabeza e hizo su juicio final. Bueno, ahora bien, Signaeus, prepara esos planes dentro de unos días. Es decir, téngalos listos dentro de 2 días. Signaeus audiblemente giró la cabeza hacia arriba. Obedeceré. Estoy agradecida por el juicio misericordioso de mi señor. Se lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Oh, rey hechicero Eika, permíteme a Hilma y Signaeus que le siga sirviendo fielmente de ahora en adelante. ¿Es eso así? La casi repugnante pasión de Signaeus le recordó a una chica que había conocido en el pasado con ojos de aspecto aterrador. Espero su leal servicio. Ahora bien, Shaltiar, por favor envía a Signaeus de vuelta. Entendido. Shaltiar llevó a Hilma consigo mientras activaba la función de su anillo. El destino de su teletransportación era la superficie. Ella debería usar Gate después, por lo que no debería tomar mucho tiempo. Con eso en mente, la esperaron en su lugar. No mucho después, Shaltiar regresó sola como se había esperado. Ahora bien, esa no podía ser la única razón por la que me llamaron aquí, ¿verdad? Si esa fuera la única razón por la que estaría agradeciendo a sus si esa fuera la única razón, Ainz estaría agradeciendo a sus estrellas de la suerte, pero ese deseo fue destrozado por Albedo. Sí, es exactamente como usted lo ha supuesto. Ainz miró a Albedo como si le hubiera guardado rencor. Le hubiera encantado si ella solo lo hubiera dejado aferrarse a esa esperanza por un tiempo más. Bueno, a Hilma no la necesitamos más en el escenario. Así que, chao. Continuemos. ¿Pasa algo? Quizás en este momento... No, no pasa nada. Ahora bien... Ok, esto es Ainz. No, no pasa nada. Ahora bien, ¿qué tal si me dicen el verdadero propósito detrás de ti llamándome y reunir a todos los guardianes de piso aquí? Albedo y Demiurgo intercambiaron miradas cuando se les preguntó. Primero en el expediente, ¿con qué propósito emprendió ese bufón sus acciones? ¿Alguien lo estaba manipulando como parte de su estratagema? Eso es ciertamente posible. Dependiendo de la respuesta de esas preguntas, es posible que tengamos que revisar nuestros planes contra el reino. Para eso solo tendríamos que saber cuáles son los pensamientos de Ainz-sama sobre el asunto. Sería una pérdida de tiempo para mi señor si tuviéramos que molestarlo para que lidie con eso usted mismo. A partir de ahora nuestra estrategia contra el reino había sido azúcar y látigo, ¿no? ¿Le has explicado el concepto a Aura, Mare, Cocytus y Shaltiar antes? Demiurge y yo estábamos en el proceso de hacerlo, pero todavía tenemos que explicar los detalles específicos del plan. ¿Es eso así? Entonces, Albedo, comparte la información con todos. Cualquier sugerencia u opinión de todos ustedes podría ser útil. Entendido. Albedo comenzó su explicación a los 4. La estrategia azúcar y látigo
Este término se popularizó después de que Ainz lo acuñara. Para preparar el reino para una toma de control era, en esencia, un plan para desestabilizar al reino desde el interior hasta el punto en que una parte de los ciudadanos del reino esperaría activamente intervención extranjera pacífica por parte del reino hechicero. Fue porque Demiurge también estuvo involucrado en el proceso de planificación. El plan comenzó a sonar más y más como lo habían hecho en el Reino Santo. Era una estrategia que dependía de conflictos internos y, por lo tanto, causaría una pérdida masiva de vidas al principio. Su preferencia por los conflictos internos sobre la invasión física de un país probablemente se debía a que él era un demonio. Si Cocytus o Shaltier estuvieran a cargo de la planificación, probablemente preferirían métodos más directos como una invasión en toda regla. Pero aparentemente este plan había sido formulado por alguien dentro del reino, Renner, y Albedo y Demiurge solo habían hecho ligeras modificaciones sobre el original. Ah, curioso. Ese imbécil de un noble era un elemento crucial de esta estrategia. Ese noble imbécil era un elemento crucial de esta estrategia. Estaba destinado a comenzar una revolución. En conjunción con los conflictos internos iniciados por su escasez de granos, el reino se vería obligado a solicitar ayuda del reino hechicero. Esos no eran los únicos métodos a través de los cuales se podía lograr el efecto deseado. Solo tenían que crear una razón para que el reino hechicero interviniera en los asuntos del reino. Esto significaba que para Ainz todo seguía yendo según lo planeado. El incidente causado por ese imbécil era justificación más que suficiente para que el reino hechicero se involucrara. Sin embargo, parecía que Albedo y Demiurge estaban un poco preocupados por su situación actual. Tenía que haber algo que Ainz estuviera pasando por alto. Ahora bien, Albedo, quiero hacer algunas preguntas básicas. ¿Realmente tenemos evidencia contra ese noble por el incidente? ¿Tenemos pruebas de que esta fue una estratagema del reino? Recuerdo algo sobre la correspondencia programada de Albedo con ese noble que estaba en deuda con nosotros. Albedo se había quejado ante Ainz una y otra vez por tener que enviar cartas a ese noble desagradable, un simple humano, o algo similar. Le está enviando cartas a Philip. También le había pedido a Ainz que revisara dichas cartas, por lo que tuvo que leerlas en numerosas ocasiones. Si se tratara de papeleo simple, Ainz aún sabría un poco al respecto, pero no tenía confianza en su capacidad para corregir o editar. Trató de evitar tener que hacerlo, pero Albedo le había rogado en serio, así que tuvo que hacerlo. Por cierto, aunque había pasado mucho tiempo desde que llegó a este mundo, Ainz todavía no había aprendido a leer el idioma. Pasado unos 2 años y pico desde que Ainz llegó. Lo mejor que podía hacer era escribir sus nombres y los de Momón y reconocer los números. En comparación con Albedo, Demiurge y Actor de Pandora, que entendían el idioma de varios países, era fácil ver cómo funcionaban sus cerebros en un nivel completamente diferente al suyo. Fue por esta razón que Ainz tuvo que confiar en objetos mágicos para entender cualquier texto. Para ser honesto, no corrigió esas cartas en absoluto y simplemente se las devolvió tal como estaban Albedo. También he visto las cartas que el noble envió en respuesta y, francamente, parece como si estuviera completamente encantado por ti. No pensé que él sería del tipo que se opondría al reino hechicero. Había oído hablar de un dicho que decía que la traición del enamoramiento podría llevar a uno a volverse irracionalmente odioso. Confirmamos. Como descubrir el lindo actor de voz con el que se tenía un novio. ¿Okay? Cuando se le ocurrió este pensamiento, Ainz pudo ver un reflejo de su amigo de antaño llorando lágrimas de sangre en el lugar de Shaltier. ¡Wow! Ok, como descubrir que la linda actriz de voz que era tu crush tenía novio. Ainz pudo ver un reflejo de su amigo de antaño llorando lágrimas de sangre en el lugar de Shaltier. O sea que Peroroncino... pero...
También podía ver en el lugar de Aura y Mare la hermana de ese amigo riéndose de él. Vale. Vale. ¿Esta es Albedo? Sí. Sí, hemos llevado a cabo investigaciones detalladas sobre este asunto, asumiendo que ese hombre fuera el único autor intelectual del robo de granos, pero la posibilidad de que pudiera haber sido encantado, lavado de cerebro o controlado de cualquier otra manera ciertamente no, es imposible. De lo único que podríamos estar seguros es de que cometió el crimen. Ok. Quizás esta fue una estratagema de alguien de un intelecto aún más alto que nosotros. Si ese fuera el caso, entonces existe la posibilidad de que de alguna manera se estén aprovechando de sus acciones. Albedo tenía una expresión preocupada y Demiurge también. Lo que Ainz encontró increíble era la posibilidad de que alguien que pudiera rivalizar con el intelecto de estos dos simplemente apareciera de la nada. O mejor, ¿tal vez ese noble hizo lo que hizo sin pensarlo? Si ese fuera el caso, entonces tendría mucho más sentido para Ainz. Ay, Sama, no creo que eso sea posible. Albedo dijo en un tono como si se estuviera disculpando. Esta fue la primera vez que adoptó esa actitud y Ainz no pudo evitar sentirse renovado por este tipo de comportamiento. No, espera un segundo, Albedo. Solo estábamos considerando los hechos bajo el supuesto de que nuestro oponente era un genio. Ah, no, Demiurge. Bueno, no, espera un segundo, Albedo. Solo estábamos considerando los hechos bajo el supuesto de que nuestro oponente era un genio. Pero Ainz-sama, además de nuestras propias consideraciones, había considerado la posibilidad de que también fuera un idiota imprudente. Siempre existe la posibilidad de que ese sea el caso, ¿no es así? No, ¿no es esa la explicación más plausible? Pero ser tan estúpido es realmente imposible. Pero Ainz-sama... Si Ainz-sama lo dijo, ¿no es verdad, Albedo? Supongo que sí, yo también lo pensé. Por alguna razón, Aura y Mare habían respaldado el argumento de Demiurge, aturdiendo a Ainz, que simplemente había murmurado un comentario descartable. Si ese es el caso, Albedo y Demiurge fruncieron el ceño y comenzaron a debatir. Espera un segundo. Escuchemos las opiniones de los otros guardianes de piso con respecto a la operación. No, Ainz. Espera un segundo. Escuchemos las opiniones de los otros guardianes de piso con respecto a la operación. Deben tener bastantes preguntas, así que reservemos un tiempo para eso. Aquellos de ustedes que tengan preguntas podrían simplemente levantar la mano y Albedo o Demiurge las responderán. Por favor, no me envíen ninguna pregunta. Ainz ya había puesto una bandera blanca en su mente. Tengo una pregunta, dijo Aura mientras levantaba la mano. ¿Por qué no solo atrajimos a la mayor cantidad de nobleza que pudimos al comienzo de la operación? Si hiciéramos eso, podríamos matar a ese noble problemático y continuar la operación como lo habíamos planeado, ¿verdad? El que respondió a esta pregunta fue Demiurge. Lo consideramos durante la fase de planificación, pero finalmente decidimos abandonar esa idea. Hubiera estado bien si hubiéramos atraído a nobles destacados, pero no son exactamente conocidos por su intelecto, ¿verdad? Con eso en mente, cuantas más personas atraemos al redil, más probable es que ocurra una fuga inesperada de información. Por eso habíamos decidido centrarnos en un individuo y hacer que formaran y administraran una nueva facción. Las cosas estaban como estaban porque no esperaban que esa persona fuera un comodín. El siguiente en levantar la mano fue Cocytus. Nosotros podría no utilizar de los... ¿Nosotros no podríamos haber utilizado a los nobles excepcionales? ¿Estás bien? No era como si no pudiéramos. De hecho, ya habíamos reclutado a alguien así. Pero los mocosos malcriados son mucho más fáciles de coaccionar. Habíamos considerado el hecho de que querríamos evitar a los nobles que eran al menos algo capaces. Por eso elegimos la porción prescindible de la nobleza.
¿No crees que es necesario que eliminemos a los pocos imbéciles para que el país pueda convertirse en uno digno de ser gobernado por Ain-sama? Por eso formamos una facción que estaba llena de personas que eran incompetentes en varias maneras. Como metáfora, piensa en ello como si si nos estuviéramos preparando para tirar la basura, de modo que primero colocáramos la basura dentro del contenedor. Por supuesto, habíamos recibido información sobre las personas con talento del reino, pero también queríamos recopilar información propia directamente de la fuente. Debido a que el reino hechicero no tiene necesidad de nobles que no sean algunos de ellos que eran ascetas talentosos o trabajadores. Ok, no entiendo este último pedacito, pero qué terrible que se acabe aquí. ¿Acaba aquí la parte? Sí. Oh, no. Uf, esta conversación está bastante interesante. Qué triste que se acabe ahí. Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy, muy interesante, ¿eh? O sea, yo creo que ellos están pensando, o al menos Albedo, porque Demiurge sí está considerando el hecho de que Philip simplemente es un idiota, pero Albedo está considerando que en realidad fue Renner la que está moviendo todos los hilos. Y la conversación con Ilma fue genial, fue genial, esta parte estuvo genial, estuvo muy muy buena, estuvo muy interesante. Vamos a ver cómo concluye la conversación. De hecho, por lo que dice el traductor, que ya la siguiente parte, creo que lo dice por acá, bueno, lo dice por aquí, que la siguiente parte ya es el final del capítulo 1 y probablemente incluso empiece con el capítulo 2. Yo lo que me muero por ver es que Renner hable con Ainz, o al menos que esté en presencia de él, o sea, me encantaría que suceda. Y pues ver qué pasa, o sea, qué conversación tienen. Es que ella hasta ahora no ha estado en presencia de Ainz. Así que, uff, se viene, gente. Esa conversación estuvo muy, muy interesante, estuvo muy chévere. Así que bueno, amigos de YouTube, espero les haya gustado esta parte. Sin duda, creo que hasta ahora ha sido mi parte favorita del volumen 14. Sobre todo porque también se habló sobre lo que estaban haciendo los guardianes, ¿no? Lo que estaba haciendo Aura y Mare, Shaltiar, pues Demiurge ya sabemos más o menos, obviamente Albedo y Cocytus, que ya no solamente está dirigiendo el pueblo de hombres lagartos, sino que está entrenando el ejército de Nazarick. Incluso hay humanos y semihumanos en ese ejército. No sé, me encanta, me sorprendió mucho el trabajo que está haciendo Aura, ¿eh? Y pues lo de Shaltiar también me sorprende, que ya ha establecido toda la red de transporte, que es súper importante, no solamente ya solo la aérea, sino que ya está empezando a encargarse de la terrestre. Y incluso la red está yendo a las montañas que están, ¿cómo es que se llama? Las montañas Javelion, las colinas Javelion, que son las que están cerca del Reino Santo, de donde Ainz conquistó todo eso cuando pasó el mes que se hizo el muerto. Así que, uff, esta parte genial, estuvo muy, muy bacana. Entonces, o sea, comprendemos ya 100% por qué la reacción de Albedo y de Renner en un principio. De Albedo fue como, ¿nos están traicionando? ¿Qué pasó? Y de Renner fue, joder, ¿qué está pasando? Claro, por el estúpido de Philip, todo es por el pendejo de Philip. En fin, amigos de YouTube, chicos que me acompañaron en el directo, muchas gracias, espero les haya gustado esta parte. 200 de IQ de Ainz. Ainz descubrió lo que Albedo no se le ocurrió, no fue capaz de descubrir, que todo fue porque simplemente ese noble era un imbécil. Así que muchas gracias por acompañarme, espero les haya gustado y esperemos con impaciencia qué es lo que se cuece en la siguiente parte. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.